Bien, jóvenes, buenos días, gusto en saludarlos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Pues hoy vamos a tratar un tema interesante para el curso de contabilidad y vamos a hablar, pues el día de hoy más que todo vamos a hablar acerca de los impuestos. En este video que hoy les preparé, pues les voy a explicar así en forma sencilla, en forma breve, cuáles son los principales impuestos que se pagan en Guatemala y cómo se clasifican los impuestos. Entonces, nuestro tema principal es los principales impuestos en Guatemala. Antes de entrar de lleno con el tema, pues debemos recordar que el Estado de Guatemala tiene muchas obligaciones. Es decir, el gobierno, el Estado, pues tiene obligaciones hacia la población, hacia nosotros que somos la población en Guatemala. Veamos acá. Dice acá: el Estado debe garantizar a todos los habitantes del país la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral. Para cumplir con este mandato es necesario contar con recursos que provienen en su mayor parte de los tributos pagados por la población. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Que el Estado pues debe velar por la salud, por la seguridad, en la construcción de hospitales, en la construcción de carreteras, en fin, entonces, pero para que el Estado pueda cumplir con todas sus obligaciones, pues es necesario que tenga dinero, que cuente con los recursos económicos necesarios. ¿Y cómo hace el Estado para obtener dinero, para obtener el recurso económico y poder cumplir con sus obligaciones? Pues hay varias formas, ahí sí que hay varios tipos de ingresos que el Estado recibe. Por ejemplo, a veces se hacen préstamos a otros países, a otros bancos, o por las ventas de bienes del Estado, o donaciones que vienen de otros países, en fin. Pero uno de los principales ingresos que tiene el Estado es a través del pago de impuestos. Los impuestos que pagamos todos nosotros, los guatemaltecos. Cada uno de nosotros pues pagamos impuestos. Ahora usted se preguntará, pero si yo no tengo una empresa, si yo no tengo un negocio, ¿será que yo pago impuestos? Pues sí, todos pagamos. Por ejemplo, el impuesto del IVA, el impuesto al valor agregado, es un impuesto que todos los pagamos. Cuando usted compra una camisa, un pantalón, un celular, cualquier producto que usted compre ya incluye el impuesto del IVA, por ejemplo. Entonces pagamos ese impuesto. Y por supuesto los empresarios, los que tienen negocios, los que tienen grandes empresas, pues también van a pagar impuestos. Bueno, sigamos viendo acerca de los impuestos en Guatemala. Ahora les pregunto, ¿quién se encarga de recaudar los impuestos en Guatemala? ¿Cómo se llama esa institución encargada de recaudar impuestos en Guatemala? Bueno, es la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. Ella es la encargada de recaudar los impuestos, únicamente recauda los impuestos. ¿Y qué debe hacer después de haber recaudado los impuestos? Pues se los traslada al gobierno central, para que el gobierno central los pueda invertir en todas las obras sociales que necesita el país. Dice acá, veamos. La Superintendencia de Administración Tributaria tiene a su cargo la recaudación de alrededor de 3 impuestos diferentes, y cada uno tiene su hecho generado distinto, el causal del gravamen, así como varios regímenes modales. Cuando hablamos de regímenes son modalidades, o sea, las formas en que se debe pagar los impuestos. Eso lo vamos a ver más adelante cuando entremos a la parte práctica de nuestro curso de contabilidad. Bases y tipos impositivos, tasas o tarifas. Ahora bien, ¿cómo se clasifican los impuestos en Guatemala? Pues hay dos grandes grupos de impuestos en Guatemala. ¿Cuáles son estos dos grandes grupos? Pues tenemos los impuestos directos y tenemos los impuestos indirectos. Pregunta de examen. ¿Cómo se clasifican los impuestos? ¿O cuáles son los dos grandes grupos que hay? Ustedes van a decir impuestos directos e impuestos indirectos. Ahora veamos qué es cada uno de ellos. Dice acá, impuestos directos. Graban de manera directa el patrimonio, los ingresos o las rentas de los contribuyentes. ¿Y qué significa esto entonces? Que los impuestos directos, ¿a quiénes afectan? Va a afectar directamente al contribuyente, a la persona, siempre y cuando
esta persona que está pagando un impuesto pues sea propietario de una empresa, sea propietario de un negocio, o por ejemplo en el caso del pago de la circulación de vehículos es un impuesto directo. ¿Por qué? Porque si usted tiene su moto, tiene su carro, y usted es el dueño, usted es el propietario, pues usted está obligado a pagar impuestos. Si yo no tengo moto, no tengo carro, pues no tengo por qué estar pagando un impuesto de circulación de vehículos si no tengo ningún vehículo a mi nombre, por ejemplo. Si usted tiene una empresa, si usted es empresario y tiene su empresa, pues usted como dueño está obligado a pagar un impuesto. Entonces ahí, por eso se grava directamente el patrimonio, siempre y cuando la persona tenga empresas o negocios, ¿verdad? Pero si usted no tiene empresas, usted no tiene negocios, pues no le va a afectar ningún impuesto directo, ¿ya? Bueno, ahora hablemos de los impuestos indirectos. Dice que gravan el consumo de bienes y servicios. Se denominan indirectos porque los mismos son trasladados en cada eslabón de la cadena productiva. Del importador a producto se debe de este al distribuidor y de este al consumidor final, que será el auténtico contribuyente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, hablemos de una camisa. Se lo pongo así claro, una camisa. Pues está la maquila donde se fabricó la camisa. Ahí la maquila fabrica camisas a grandes cantidades. Entonces, y tiene pues una producción. Cuando los dueños de la maquila ponen a la venta la camisa que ellos ya acaban de fabricar, pues ellos en el precio le incluyen el IVA. Y se lo cobran a quién se lo van a cobrar, pues entonces cuando ellos producen sus camisas ya le incluyen el impuesto del IVA y lo mandan al almacén, por ejemplo. Entonces viene un almacén y compra, por ejemplo, 10 camisas y se las compra a la maquila, ¿ya? La maquila ya le incluye el IVA al precio de la camisa. Y el dueño del almacén, ¿a quién creen ustedes que le va a cobrar el impuesto del IVA? Pues se lo va a cobrar al consumidor final, es decir, a la persona que llegue a comprar la camisa. Entonces, prácticamente, ¿a quién afecta los impuestos indirectos? Afecta al consumidor final. Ahora veamos los impuestos directos e indirectos. ¿Cuáles son? Entre los impuestos directos, ¿cuáles son los impuestos directos que hay en Guatemala? Entre ellos podemos mencionar el impuesto sobre circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos, lo que yo les mencionaba anteriormente. Si usted es propietario de un carro, de una moto, pues usted está obligado a pagar un impuesto. Impuesto sobre la renta, impuestos sobre inmuebles. Este impuesto, por ejemplo, si usted tiene su casa, tiene un terreno, si usted es propietario de un inmueble, está obligado a pagar un impuesto. Impuestos sobre herencias, legados y donaciones, impuesto de solidaridad. Todos los que tengo a la izquierda, esos son los impuestos directos. Luego tenemos los indirectos. ¿Cuáles son los impuestos indirectos? Tenemos el impuesto al valor agregado, o sea, el IVA, y el impuesto a la distribución de petróleo, crudo y combustibles derivados de petróleo, impuesto sobre la distribución de bebidas alcohólicas destiladas, cervezas y otras bebidas fermentadas, impuesto al tabaco y sus productos, impuesto a la distribución de cemento. Bien, jóvenes, entonces en esta tabla pues tenemos la clasificación o los nombres de los impuestos directos e indirectos. Muy bien, pues de esta manera, así forma sencilla, pues les quise explicar acerca de cómo se clasifican los impuestos en Guatemala. Bien, chicos, espero que hayamos aprendido algo el día de hoy con este video. Ya en la plataforma de Classroom yo les voy a dejar la tarea respectiva con un documento y por favor sean puntuales con sus tareas. Muchas gracias.